Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Capítulo 2 de la epístola del apóstol Santiago. Apóstol Santiago, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 14. Capítulo 2, versículo 14 de la epístola del apóstol Santiago. Y dice nuestro amado apóstol: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Pastor, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Cada vez que tenemos una celebración de culto, yo empiezo este tiempo de oración diciéndote eso. Gracias por tu palabra. Gracias a tu palabra, tú nos has traído hasta aquí, porque esta palabra nos ha mostrado el sacrificio de Jesús en la cruz. Y por medio de esta palabra has traído llenura con tu espíritu a nuestra vida, para animarnos, para consolarnos, para seguir invitándonos a perseverar hasta el fin. Permite que esta predicación de hoy sea vida en nosotros, que en medio de la oscuridad, turbulencia y tormenta del mundo, tu presencia haga la diferencia en nosotros. Te adoramos en el precioso nombre de Jesús el Señor y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén y amén. Gracias, pastor. Siéntense, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, quiero en esta noche, con el favor del Señor y con el acompañamiento del Espíritu Santo, darles o compartirles la segunda parte del mensaje que he titulado Fe en acción. La fe y las obras, ¿qué hacemos con ellas? Fe en acción, la fe y las obras, ¿qué hacemos con ellas? Creo que ya no es especulación. Creo que ya no es algo que se percibe de una manera superficial y casi que increíble, de que el tiempo sí se ha acortado. Los relativistas frente al tiempo dicen que eso no es posible, que porque los meses siguen teniendo los de 31 días, los de 30, el febrero 28, 29, que el día sigue teniendo las 24 horas, que la hora sigue teniendo los 30 minutos, los 60 minutos, que el minuto sigue teniendo los 60 segundos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es cierto. Pero como nosotros controlamos el tiempo, los seres humanos medimos el tiempo, Nosotros los seres humanos medimos el tiempo. ¿Cómo medimos el tiempo? Lo medimos a través de cronómetros, a través de relojes y por otros artilugios, relojes de arena y demás. Pero Dios controla el tiempo. Dios controla el tiempo. Y estoy abismado. Yo estaba aquí todo entusiasmado, haciendo pasar los niños para nos compartan el texto bíblico. Cuando miré el reloj y vi que ya eran las 7:20 de la noche, 7:20, y me puse a pensar. Leímos un corto texto de la Biblia para iniciar, una breve oración. ¿Cuántas canciones cantamos, pastor?
Y ustedes pueden ver que fue un tiempo relativamente corto. Anteriormente cantábamos no sé cuántas canciones, ministrábamos, orábamos por los enfermos. Había tanta devoción. No quiere decir que ahora no la tengamos, pero había más tiempo para este tiempo devocional. Y el tiempo está volando, porque el Señor así lo dijo. Y por eso el Señor ha inspirado por medio de su Espíritu Santo a que hombres comunes y corrientes en las manos de Él fueran los escritores de la palabra del Señor. El Espíritu Santo diciéndole a cada uno: siéntese en su computador que le voy a dictar, y ellos escribir lo que el Espíritu Santo les decía. A unos que se lamentaban, que se afligían como Jeremías, otros que eran mucho más fuertes para hablar, como Isaías. Pero mientras esperaba allí para que el pastor me diera paso aquí al altar y exponer la palabra, dije, el versículo base de este tema que he venido compartiendo es escrito por el apóstol Santiago. ¿Quién era Santiago? Santiago era el hermano medio del Señor Jesús. De los más destacados de los hermanos del Señor Jesús son Santiago y Judas, escritores de sus respectivas cartas. Y estos muchachos se vinieron a convertir, a creer en el Señor Jesús justo después de que Él resucitó. Antes no, antes eran opositores del Señor Jesús, detractores. En una ocasión le dijeron al Señor, para que subiera a la Pascua, le dijeron: bueno, y ahora sálgase pues de su medio, deje ese miedo, deje esa cobardía, vaya a Jerusalén. Y el Señor les dijo: váyanse ustedes, que mi tiempo no ha llegado. La Biblia dice que posteriormente Él subió, que afirmó su rostro y llegó a Jerusalén, donde fue ofrecido como el Cordero inocente de Dios en la cruz del Calvario para nuestra redención. Y me llama también la atención que después de que el Señor Jesús resucitó, nos dice la palabra que se le apareció precisamente a su hermano Santiago. Y Santiago fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Y este Santiago, cuando uno lee la palabra de su epístola, uno encuentra un hombre tan efervescente, un hombre tan contundente, un hombre que no le guardaba agua en la boca a nadie, un hombre que escribió y nos dejó unas memorias que francamente uno dice, si uno como pastor le hablara así a la iglesia, pocos durarían. Él no mimaba a nadie, él no consentía a nadie. Él no, como nosotros llamamos, ¿qué hubo? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no asististe? Vení, no te desanimes en la fe. Él no estaba consintiendo a nadie. Y cuando usted mira esta epístola se da cuenta que él nos está escribiendo de varios tópicos. Un hombre que fue abierto, un hombre que habló con respeto, un hombre que habló con contundencia, un hombre que buscaba que la iglesia del Señor fuera formada en la fe, en la única fe que debe tener todo cristiano, en Cristo Jesús. Y él nos está escribiendo: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Pablo estaba diciendo que las obras no son las que salvan. Y aquí no había una contradicción, porque el apóstol Santiago lo que nos está hablando aquí es de qué nos sirve decir que tenemos fe si no la estamos sintiendo. Muchos errores se cometieron en el evangelismo del siglo pasado y parte de este siglo, en el que a la gente se le llevaba y le decía: confiese a Jesús como el Señor de su vida y es salvo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Pero la gente confesaba lo que no estaba sintiendo en su corazón. Y ahí hubo un error garrafal en el que mucha gente todavía hoy no se ha arrepentido. Pastores que no se han arrepentido y que para ese momento, cuando entregaron su vida a Jesús, confesaron a Jesús como el Señor de su vida, pero no lo hicieron de corazón. Y hoy están dirigiendo iglesias. Y por eso hay mucha distorsión de la palabra del Señor.
Y por eso hoy la fe está tan denegada. Hoy de la fe casi no se está hablando. De la fe en Cristo Jesús. No de la fe en una iglesia. No de la fe en la historia. No de la fe en un hecho. Es de la fe en Cristo Jesús. Y por eso el propósito de este mensaje que les quiero compartir, mis amados hermanos, es ayudarles a la comprensión de este pasaje de Santiago 2, versículo 14, así como de darles un panorama un poco más completo acerca de la salvación. Hace 15 días, en el primer punto, vimos el que tiene la verdadera fe. ¿Quién es el que tiene la verdadera fe? El que tiene la verdadera fe también tendrá obras. Ese fue el primer punto. El segundo punto fue la confesión de fe genuina. O sea, esa que yo hago con mis labios, pero primero la tengo que creer en mi corazón, como dice el apóstol Pablo. En esta noche, con el favor de Dios, voy a compartirles el tercer punto. Fe y obras. Las obras, cómo obramos nosotros, prueban de quién realmente somos hijos. ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos actuando? El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios y a nosotros también, en el capítulo 1, versículo 13 de su epístola dice: en él, o sea, en Cristo, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿En qué momento? En el momento en el que oímos el mensaje que nos trajo salvación, el evangelio que nos trajo salvación. No habla de un evangelio de prosperidad, no habla de un evangelio especulativo, no habla de un evangelio inmisericordia, habla de las buenas nuevas de salvación. ¿Qué se está hablando hoy del nacer de nuevo? ¿Qué tanto se está predicando en las iglesias acerca del nacimiento de nuevo, del hombre nuevo, de la mujer nueva? De ese del cual nos habla el apóstol Juan en el capítulo 1, para llamarnos hijos de Dios, dice: los que no nacen por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Ese es el verdadero nacimiento, el que nace de Dios, el nuevo nacimiento, el nuevo actuar, el nuevo hombre, la nueva mujer, el hombre espiritual, la mujer espiritual. ¿Qué está pasando con el nuevo nacimiento? Porque aquí el apóstol Pablo me está diciendo que el que nace de nuevo es porque fue sellado con el Espíritu Santo que Cristo Jesús prometió. Y por eso es que el que es sellado con el Espíritu Santo, está recibiendo una nueva naturaleza que le permite convertirse en verdadero hijo de Dios. Y esta nueva naturaleza, este nuevo nacimiento, este nuevo hombre, esta nueva mujer, da fruto. El Señor lo dijo: el hombre bueno, el árbol bueno da fruto bueno, el hombre malo da fruto malo. Como hijos de Dios, ¿qué fruto estamos produciendo? Porque, como es de esperarse, cuando caminamos con el Señor Jesús, debemos producir fruto que abunde para vida eterna. Pablo, hablando del fruto del Espíritu Santo, escribe de la siguiente manera, y voy a leerlo en dos versiones. La primera nos dice: mas el fruto del Espíritu Santo es. Bueno, quizás no me pusieron como yo quería que me pusieran el cuadro quería tenerlo separadito para hacerme entender mejor. Pero el apóstol Pablo está hablando de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu Santo es amor. Estoy leyéndolo en la versión Reina Valera. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
La versión, ahí dice, contra tales cosas no hay ley. La Nueva Versión Internacional dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Ese debe ser el fruto que debe producir un cristiano. Muchos dicen que tienen dones del Espíritu Santo, pero los dones de origen noble, eso es un don, un regalo que viene de parte de Dios. Él no le da regalos al que es improductivo, al que es infructuoso, no le da los regalos. Y esas son las características de fruto que debe producir un cristiano, como verdadero hijo de Dios, como nacido de nuevo. Son características que el mismo Dios tiene, porque podemos decir que Dios es amoroso. ¿Lo creen? Que Él es alegre, que Él es pacífico, que Él es paciente, que Él es amable, que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es humilde, pero que es también templado, o que tiene dominio propio. O sea, como reza el dicho, de tal palo, tal astilla. Ahora, puesto que somos hijos de Dios, y aquí me estoy refiriendo a gente que ha creído genuinamente en el Señor Jesucristo como el Mesías y el Hijo de Dios. No como pasó con los discípulos del Señor que iban camino de Emaús después de que el Señor resucitó, en el capítulo 24 de Lucas. Y le decía a Marlene esta mañana, Marlene, mira que ni ellos tenían al Señor como Mesías, lo tenían como un profeta o como un hombre que vino a hablar del reino de Dios. Pero lo que fue Cleofas y compañía no se refirieron al Señor Jesús como el Mesías. Ustedes lo pueden leer ahí en el capítulo 24 de Lucas. Nosotros que somos hijos de Dios, realmente sí tenemos a Jesucristo y sí creemos en Él como el Mesías prometido, el Hijo de Dios que vino a darnos salvación. O estamos creyendo en el hombre de la historia, en el hombre que cambió la historia de la humanidad, en el hombre que vino e hizo muchos milagros, el hombre que alimentó a un poco de gente, el hombre que puso a caminar a los cojos, el hombre que le dio vista a los ciegos, el hombre que resucitó muertos. Esas obras lo acompañaban a Él, pero yo creo en Jesucristo, que así no hubiera hecho absolutamente nada de estas obras, las cuales nos relata la palabra del Señor. Yo creo que basta con que creamos que Él es el Mesías prometido y que en Él no tenemos condenación, sino que tenemos asegurada la salvación. O sea que como hijos de Dios debemos mostrar todas sus características. Como hijos de Dios es natural y es normal que nos parezcamos a Él. ¿Usted ha notado cuando los papás o de los papás se dicen, es que tu hijo es idéntico a ti? Y yo me siento orgulloso cuando me dicen eso, que mis hijos se parecen a mí. Físicamente no lo creo, en actitudes sí. Pero son hijos míos. Y quizás ellos, en vida o en muerte mía, van a sentirse orgullosos de tener un papá como este servidor. O sea que es muy importante que si nacimos de Dios, nosotros nos parezcamos a Dios, que reflejemos a Dios, que caminemos como Él camina, que obremos como Él obra. Y todo eso lo logramos cuando el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, habite en nosotros. Porque Él es el que nos guía a tener estas características, a producir estos frutos.
Obviamente que eso no puede suceder a aquellos que no son hijos de Dios. Ellos no pueden y no se parecen a Dios, ya que no son hijos de Dios. ¿Y cómo es que alguien se parece o refleja a Dios? Muy simple. Primero, en las características. Segundo, en el fruto que da. Y tercero, cómo nos comportamos. De esa manera es que reflejamos el carácter de Dios en nuestro comportamiento. Por lo menos estas 4 características debe tener un verdadero hijo de Dios. Por su manera como se comporta, como se muestra, por el fruto que da, por la forma como procede y por supuesto con su comportamiento. ¿Cómo nos estamos comportando? No importa el lugar donde nos encontremos. Estamos dejando un buen referente y la gente, porque es que, mire, ¿sabe qué dice la gente? La gente dice, vea, dizque evangélico, vea, dizque cristiano. Mire, estamos llenos de evangélicos, estamos llenos de cristianos. Pero mi pregunta es, ¿cuántos hijos de Dios hay? Y la gente no se refiere a nosotros como evangélicos, se refiere a nosotros como evangélicos o cristianos. Nunca dice como hijos de Dios. Porque es que el Hijo de Dios, ahí lo está diciendo el apóstol Pablo, contra estas cosas no hay ley. Y si alguien se llegara a levantar contra nosotros, si somos hijos de Dios, erraría conceptualmente en cuanto dijera de nosotros. Por eso es que las obras, cómo estamos obrando, el fruto, demuestra las características del verdadero Hijo de Dios. Yo quiero invitarles para que miremos este diálogo que el Señor Jesús tuvo con ciertos judíos, quienes, como el contexto nos está diciendo, en el capítulo 8, versículo 30 y 31 de Juan, habían creído en Él, pero luego, eventualmente, después de la siguiente conversación que tuvieron con el Señor Jesús, ya no lo siguieron, sino que lo que hicieron fue apedrear. Miremos lo que está diciendo el capítulo 8, versículos 30 y 31 de Juan. Mientras aún hablaba, ¿cuántos creyeron en Él? Muchos creyeron en Él. De ahí que al Señor Jesús hay que creerle, no tanto creer en Él, porque cuando le creemos a Él es muy diferente. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en Él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. ¿Cuál es el verdadero discípulo del Señor? El que se mantiene fiel a sus enseñanzas. Sin embargo, más adelante, versículos 58 y 59, vamos a encontrar la siguiente escena. Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, dice el Señor Jesús, yo soy. Entonces los judíos, ¿sabe qué hicieron? Tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Vamos a leer todo este siguiente párrafo. Y les invito para que ahí en su Biblia, en el capítulo 8, versículo 38 al 44 del Evangelio según San Juan, leamos lo siguiente. Miren lo que dice el Señor. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. ¿Y sabe qué le dijeron ellos? Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo, un hombre de fe. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham, o sea, el papá del cual ustedes dicen que son hijos, jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre.
Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo Padre tenemos y es Dios mismo. Si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? ¿Por qué no entienden mi idioma? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, el diablo, ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. De hecho, es el padre de la mentira. Esta gente creía que Dios era su padre. Pero si Dios era realmente su padre, como ellos lo estaban alegando, no hubieran llevado a cabo esas obras, las obras del maligno. Ellos hacían todo lo que del diablo estaban aprendiendo. Tan es así que en ese momento querían asesinar al Señor Jesús a pedradas. Por lo tanto, ¿quién era su padre? Pregunto, de estos. El diablo. Porque estaban procediendo como procede el diablo. Lo que quiero decir con lo anterior es que las obras, el fruto que da cada hombre, cada mujer, cada hermano, cada hermana, cada hijo de Dios, es la prueba de quién es hijo. Y aquí sí empieza como a cerrarse el colador, el sedazo. Porque somos nosotros mismos los que estamos divulgando si realmente somos hijos de Dios o no lo somos de acuerdo a nuestro comportamiento y a nuestras obras. Los templos están llenos de gente, pero ¿de cuántos hijos de Dios? Si alguien es realmente hijo de Dios, hará las obras de Dios y de hecho las hará naturalmente, o sea, espontáneamente, sin preparaciones, sin fingimientos, sin máscaras, sin ningún tipo de antifaces, porque eso debe ser parte de nuestro ADN espiritual. Nadie nos tiene que estar diciendo, si nacimos de nuevo, nadie nos tiene que estar diciendo cómo tenemos que obrar, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos está guiando, de manera que tenemos que proceder espontáneamente. Y por eso el Señor envió su Espíritu Santo, para ese propósito. En Efesios 2:10 dice para lo que fuimos creados, nos dice el apóstol Pablo, o para qué fuimos hechos. Está en nuestro ADN espiritual las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Mire cómo dice el apóstol Pablo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. He leído la Nueva Traducción Viviente. Si lo decimos nosotros hoy, y no a manera de cuestionamiento, ni a manera de juicio, sino de manera espontánea como debe ser, pregunto, ¿cuántos somos hijos de Dios aquí esta noche? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Entonces usted puede decir esto conmigo. Pues soy la obra maestra de Dios. ¿Lo quiere decir? Diga, pues soy la obra maestra de Dios. Él me creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que haga las cosas buenas que preparó para mí tiempo atrás. Las obras para las cuales, aunque no anteceden a la fe y a la salvación, lo que sí no podemos dudar es que estas obras sí deben seguir a la gente que tiene fe en Cristo Jesús y que es salva, o sea, los hijos de Dios. Comportamientos,
O sea que la fe que no ha dado fruto es una fe muerta, es una fe sin obras. Es muerta, como lo está diciendo el apóstol Santiago. Sé, mis amados hermanos, que algunos tendrán algunas dificultades para creer esto que les estoy predicando en esta noche. Y sé que las tendrán como la tienen en algunas iglesias, donde hay una enseñanza que dice lo que les dije al principio: confiesa a Jesús como Salvador y serás salvo. Esto, sin embargo, no es verdad. Primero es, cree en tu corazón, como lo vimos hace 15 días y lo escribió el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 10, versículos 9 y 10. Cree en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos y luego confiésalo como Señor, entonces serás salvo. Y eso es correcto. Eso que nos está diciendo el apóstol Pablo. Es la fe en el Señor Jesús, no es la fe en una iglesia, no es la fe en unos estatutos internos de una iglesia, no es la fe en una serie de dogmas, no es esa fe, es la fe en el Señor Jesús la que salva. Y la confesión simplemente lo que está haciendo es confesar esa fe. O sea, esa fe es adentro. Y lo que tenemos adentro, eso es lo que confesamos, como el Señor Jesús dice en Mateo 7:21. No todo el que me dice, es decir, no todo el que es retórico, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Para alguien que dice, Señor, Señor, eso no es suficiente. Necesita verdaderamente decirlo con fe y decirlo en serio. Y si lo dice en serio o no, será demostrado por el fruto, el cual hace que lleve a cabo la voluntad del Padre Celestial. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Repasemos, recapitulemos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cómo? No escucho. O dominio propio, o sea, ser templado, tener carácter. Usted puede aprenderse el fruto del Espíritu Santo con una especie de acróstico: hago, papa, bebo, fe, mate. No es que esté hablando en lenguas aquí ahora. Ahora, se puede dar el caso de que no siempre una persona sea infructuosa o improductiva. Todos hemos tenido en nuestro caminar cristiano altibajos. Y espero no estar errado. Pero un cristiano que en su vida nunca haya dado fruto, simplemente no es cristiano. Sé que esto puede caerle mal a algunos. Sé que esto le puede caer bien a otros, pero creo que esto es la verdad de la palabra de Dios. Y basta. Para resumir, cuando hay verdadera fe en el corazón de un hijo de Dios, las obras saldrán espontáneamente, naturalmente, como el fruto viene natural de un árbol. Yo no he visto al primer agricultor que empiece a hablarle a su sembrado: ¿qué hubo pues? ¿Qué fruto? Y quiero que dé el mejor. No me gusta ese racimo que estás dando, si es de banano o si es de uvas. Si es un tubérculo, menos, porque eso está por debajo de la tierra.
Y uno se lleva la sorpresa de que cuando arrancó se dio cuenta que fruto había. Pero no conozco a nadie, ni ningún sembrado, que se deje presionar por el agricultor para que dé el fruto que él quiere. El árbol o el sembrado da el fruto de manera espontánea y natural. Y así debe ser el cristiano. Sabemos todos que somos creados por Dios, pero que también somos hechos nuevas criaturas o nacidos de nuevo. Por lo tanto, debe ser natural para nosotros hacer las buenas obras que Dios ya tiene preparadas para nosotros. Miren lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Por lo cual, este es el caso de un hombre. El caso de un hombre, de un hermano, de una hermana, cuya confesión es un resultado de su fe, de lo que hay en su corazón, es un creyente real, es un creyente genuino, es un creyente nacido de nuevo. Pregunta: ¿puede la fe que solo es de palabra y no en el corazón salvar al que dice tenerla? Pregunto, les estoy preguntando. ¿Puede la fe que solo es de palabra y no en el corazón salvar al que dice tenerla? No. ¿Por qué? Porque es que el fruto, el caminar en las obras que Dios ha preparado para nosotros y para las que nos ha creado, es un resultado natural de nuestra fe. Por eso es que la Escritura a los Hebreos está diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Así como obtenemos naranjas de un árbol de naranjas, o como dice el dicho español, no se le pueden pedir peras al olmo. ¿Qué espera uno de un palo de naranjas? Naranjas. Así también del creyente nacido de nuevo, el creyente que tiene al Espíritu de Dios en él, obtenemos el respectivo fruto. ¿Cuál es el fruto? Ya lo debe tener usted claro, como nos lo escribe el apóstol Pablo. Tal fe, fe de palabra y solo de palabras, es una fe muerta, como el árbol muerto que no da nada. Y a ese hombre es al que se refiere el apóstol Santiago cuando dice: ¿puede la fe que dice tener salvarle? A esa fe es la que se está refiriendo él. ¿Puede la fe que dice tener salvarle sin creerla en su corazón? La respuesta claramente es no. ¿Por qué? Repito lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 10. Y vamos a repetirlo en esta noche, por favor. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mire que eso es un proceso. Hechura de Dios, nuevas criaturas, porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esta es la verdadera vida del cristiano. Este es el verdadero Hijo de Dios. No el que dice serlo, sino el que produce el fruto de eso que ya creyó en su corazón y que está en capacidad de confesarlo con su boca. ¿Cuántos creen en que Jesús es el Mesías? ¿Cuántos creen que fuera de Él no hay salvación? ¿Y cuántos creen que caminando con Él aprendemos a dar el fruto que Él está demandando de nosotros? No solamente es retórica, no solamente es obras, es la fe que debe producir esas obras
para lo cual hemos sido creados. Pónganse en pie, mis amados hermanos. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.